Hay momentos en los que algo simplemente no encaja. Un recuerdo que todos niegan, un detalle que cambió de color, una frase que jurarías haber escuchado de otra forma. No se trata de grandes revelaciones, ni de portales abriéndose en el cielo, sino de pequeñas grietas en lo cotidiano, tan sutiles que apenas se notan, pero tan inquietantes que dejan una sensación extraña, como si algo se hubiera movido detrás del telón de la realidad. El fenómeno tiene nombre: efecto Mandela, un término que nació de una confusión colectiva. Miles de personas en distintos países juraban recordar que Nelson Mandela había muerto en los años 80 dentro de la prisión. Decían recordar incluso su funeral, las imágenes en televisión, los discursos, pero no. Mandela fue liberado en 1990 y murió recién en 2013. Desde entonces comenzaron a aparecer miles de casos parecidos. El logotipo de Fruit of the Loom, que algunos recuerdan con una cornucopia y otros sin ella. El muñeco Monopoly, al que muchos juran haber visto con monóculo. Y quizá el más famoso, la voz de Darth Vader en Star Wars, cuando le revela la verdad a Luke. Todos repiten: Luke, yo soy tu padre. Pero en la película no dice Luke. ¿Cómo puede ser que millones de personas recuerden exactamente lo mismo, pero mal? ¿Acaso la memoria humana es tan frágil o la realidad es más maleable de lo que creemos? El misterio del efecto Mandela ha inspirado distintas interpretaciones a lo largo de los años. Algunas buscan explicaciones científicas, otras espirituales y unas más esotéricas. Desde la psicología se habla de criptoamnesia, cuando el cerebro recuerda información adquirida indirectamente a través de películas, noticias o conversaciones, y las mezcla con recuerdos propios, creyendo que es una experiencia personal. También se menciona la falsa memoria colectiva, un fenómeno donde la repetición y la sugestión hacen que una versión incorrecta se imponga sobre la verdadera. En la física teórica, algunos científicos evocan la teoría de los universos múltiples, según la cual cada elección genera una nueva realidad. Desde esta visión, los efectos Mandela serían un roce entre dimensiones, un intercambio de información entre líneas que normalmente permanecen separadas. Hay también quienes se apoyan en una idea más simbólica y energética. Sostienen que la humanidad atraviesa un proceso de despertar de conciencia y que al elevar la vibración del planeta, las líneas del tiempo se vuelven más permeables, permitiendo que memorias de otras realidades se filtren en la nuestra. Para ellos, notar un efecto Mandela no es un error, es una señal de expansión, una grieta en la ilusión lineal del tiempo. Y por supuesto, está la hipótesis de quienes miran hacia el CERN. Dicen que los experimentos con partículas a velocidades cercanas a la luz podrían haber alterado el tejido del espacio-tiempo, provocando pequeñas interferencias en la percepción colectiva de la realidad. Nada confirmado, pero tampoco refutado del todo. Cada teoría intenta ponerle nombre a lo mismo: esa sensación de que algo cambia sin motivo aparente, de que el mundo sigue igual, pero tú sabes que no es el mismo. Durante mucho tiempo, creímos que los llamados efectos Mandela eran algo reciente, una consecuencia curiosa de la era digital. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si siempre existieron, silenciosos, invisibles, perdidos en la mente de quienes los notaban? Tal vez antes también había quien recordaba las cosas de otra manera, quien sentía que algo había cambiado sin explicación, solo que no existían redes, ni foros, ni un lugar donde comprobarlo. El pensamiento nacía y moría en soledad. Se disolvía entre los días sin dejar huella, sin eco. Pero ahora, con un solo mensaje, con un solo video, una duda puede multiplicarse en miles de conciencias, y lo que antes era una sensación íntima, ahora se convierte en una evidencia compartida, como si, de pronto, el universo hubiera empezado a mostrar sus pequeñas fisuras, aunque en realidad puede que siempre hayan estado ahí. Los primeros casos se difundieron como curiosidades, pero con los años se convirtieron en un espejo inquietante de nuestra mente colectiva. Personas de todos los continentes
recordando versiones distintas de una misma realidad, a veces con pequeños detalles, a veces con hechos enteros que simplemente nunca ocurrieron. Los científicos lo explican desde la neurociencia. La memoria no es una grabación, sino una reconstrucción. Cada vez que recordamos algo, el cerebro reescribe el recuerdo, lo actualiza, lo altera, y si varias personas comparten una historia falsa, se refuerzan mutuamente hasta convertirla en realidad. Tiene sentido, pero algo sigue sin encajar. ¿Por qué las coincidencias son tan precisas? ¿Por qué miles de personas recuerdan lo mismo, con los mismos matices, incluso viviendo en países diferentes y sin relación alguna entre sí? ¿Cómo puede una confusión individual volverse universal? Hay quienes creen que el universo sufrió una especie de superposición, una fusión de líneas temporales, que en algún punto dos realidades casi idénticas se mezclaron, y por eso algunos conservamos recuerdos de una, mientras otros permanecen en la otra. Una teoría fascinante, pero incompleta, porque si las líneas se hubiesen fusionado, todos veríamos el mismo resultado, y no es así. Algunos recuerdan una cosa, otros otra. Las diferencias son personales, íntimas, únicas. Entonces surge otra posibilidad, una más silenciosa, más sutil. ¿Y si no fueran líneas las que se mueven, sino nosotros? Imagina que el universo no es una sola línea, sino un entramado de millones. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión genera una variación mínima, una versión alternativa. En una, el lobo tiene cornucopia, en otra no. En una Mandela muere preso, en otra vive. En una, tú recuerdas algo que aquí jamás sucedió. Cada versión existe simultáneamente, vibrando a una frecuencia distinta, y tú, sin darte cuenta, te deslizas entre ellas, no físicamente, sino a través de la conciencia. Cuando cambias internamente, tu frecuencia cambia, y al hacerlo, te sintonizas con otra versión del universo, una donde parece igual, pero no lo es. Los rostros son los mismos, las calles también, las canciones suenan muy parecidas, pero hay un hilo invisible que se desajusta, un color, una palabra, una escena, pequeños signos de que ya no estás en el mismo lugar, de que has saltado. En el pasado, esos saltos eran imperceptibles. Cada persona los vivía en silencio, creyendo que era su memoria la que fallaba. Pero hoy la red actúa como una lupa de lo invisible. Miles de personas comparten sus errores y describen que otros han sentido lo mismo. Y de pronto, lo que parecía una ilusión individual se revela como una experiencia compartida. Quizá los efectos Mandela no sean fallas de memoria, sino huellas de tránsito, marcas diminutas de los lugares que hemos dejado atrás, registros inconscientes de nuestros saltos entre versiones del mundo. Cada vez que notas un detalle distinto, podrías estar percibiendo el eco de otra versión de ti mismo. Y cuando alguien más comparte la misma sensación, ambos están reconociendo que alguna vez coincidieron en la misma línea, antes de seguir caminos diferentes. No todos saltan al mismo tiempo. Por eso tú recuerdas una cosa y otros otra. Por eso en tu familia, uno jura que algo pasó y los demás no tienen ni idea de lo que está hablando. No es olvido, es divergencia. Cada quien habita su versión del universo y cada salto deja una marca. Los efectos Mandela serían entonces el archivo invisible de esas marcas, las pruebas cotidianas de que la realidad es más flexible de lo que imaginamos. El misterio no está en el error, sino en el movimiento. ¿Cuántas veces hemos cambiado de universo sin notarlo? ¿Cuántas versiones de nosotros mismos existen, recordando cosas que aquí ya no ocurrieron? ¿Y cuántos detalles que hoy damos por ciertos desaparecerán mañana cuando despertemos en una nueva versión del mundo? Quizá nunca lo sabremos, pero si un día te sorprendes al notar que algo cambió sin razón, si una palabra, un color o una historia se contradicen con tu memoria, no te apresures a pensar que te equivocaste. Podría ser que simplemente ya no estás en el mismo universo que antes. Si esto resonó contigo,
suscríbete al canal. Aquí exploramos las sombras, los símbolos, los misterios que la razón no explica, pero el alma reconoce. Dale like si te hizo sentido. Comparte este video con alguien que también siente que el mundo cambió sin explicación. Y déjame en los comentarios, ¿cuál es el efecto Mandela que más te ha sorprendido? ¿Te ha pasado que recuerdas con absoluta claridad y precisión un acontecimiento, pero las personas involucradas lo recuerdan de forma distinta? Nos vemos en el próximo viaje, porque hay mucho más por descubrir en esta realidad o en lo que hay más allá de ella.